Hola a todos, mi nombre es Romina Breyer-Guino, soy especialista en problemas de aprendizaje y atención, en diagnóstico e intervención. Y hoy les voy a hablar sobre el test de Moxo. Es un test computarizado que nos da soporte en el diagnóstico, para que conozcáis una nueva herramienta que incluimos hoy en día en nuestros diagnósticos clínicos y académicos. Empecemos porque hay diferentes causas que pueden llevar a problemas de atención. Muchas veces nosotros vemos en el paciente un cuadro que nos parece un cuadro típico de un TDA, de problemas de atención, y sin embargo detrás de ese comportamiento, de ese cuadro clínico, tenemos otros trastornos como puede ser un alto grado de ansiedad, problemas de aprendizaje, algún trastorno psiquiátrico, depresión, falta de problemas emocionales, regulación emocional, que nos pueden llevar a ver en un cuadro de una persona, un adulto o un niño con problemas de atención. Por lo tanto, es importante llegar a la raíz del problema para hacer una buena intervención. La prueba de Moxo pertenece a la familia de los test CPT, que nos miden, es una prueba de rendimiento continuo, nos miden la atención a lo largo del tiempo. Estas pruebas comenzaron a desarrollarse en los años 60. Se considera hoy en día el test de Moxo una herramienta de soporte en el diagnóstico para el TDA y nos examina el rendimiento continuo del paciente a lo largo del tiempo en un ambiente divertido, en un ambiente que se asemeja mucho a la vida cotidiana. Muchas veces cuando vienen a la clínica a hacer un diagnóstico, nuestro lugar de trabajo es un ambiente sin estímulos, sin ruidos, llegan a una mesa ordenada y la atención se comporta de una manera. Cuando este paciente, tanto adulto como niño, llega a su lugar de trabajo o al aula, hay un montón de estímulos que le interfieren en la atención y hay veces en las que podemos llegar a ver una diferencia entre la atención dentro de en un ambiente de diagnóstico y la atención en lo que es la vida cotidiana. Por eso la prueba del test de Moxo se encuentra en otro lugar más desarrollado que los CPTs que se comenzaron a realizar hace tiempo, porque tiene un sistema de distractores que luego vamos a ver, que tratan de realizar, de crear un ambiente, un entorno más familiar y más, un entorno más real en el momento de examinar la capacidad atencional del paciente. Estos CPTs, el test de Moxo, es muy eficiente en el momento de recetar, de hacer una intervención farmacológica. ¿Por qué? Porque podemos ver en muy corto plazo el efecto del fármaco, si es positivo o si es negativo. El test de Moxo no tiene un efecto aprendizaje, lo que nos permite realizar el test en el mismo día si queremos. Podemos hacer un pretest, dar la medicación recetada por el médico, por la persona autorizada a recetar, y a la hora y media o 2 horas volver a hacer un retest y poder comparar el pre y el post con la medicación, qué fue lo que pasó, si mejoró o si empeoró o si es necesario hacer algún ajuste. También se puede realizar un pre y un post con cualquier otro tipo de intervención. En el caso de un paciente que hace neurofeedback o biofeedback, podemos realizar al principio de las sesiones un test de Moxo y luego de 3 meses o del tiempo que se considere un tiempo suficiente para ver un cambio en la capacidad atencional, volver a realizar otro test. Los test que existen y que son los más usados hoy en día, el primero es el de TOBA. Es un test un poco largo, tiene solo un distractor visual al que hay que reaccionar. Luego tenemos el CPT-3, que fue desarrollado principalmente para detectar problemas de aprendizaje. Se necesita conocer previamente las letras. Aquellos niños que tienen, aparte de problemas de atención, una dislexia o un problema de aprendizaje, pueden llegar a cometer errores, no por falta de atención, sino por falta o por problemas de aprendizaje. Y el último que tenemos aquí es el test de Moxo, que lo que incluye es un sistema de distractores visuales y auditivos y también combinados, y hay dos versiones, la versión de niños
y la versión de adultos que ahora vamos a explicar. Moxo quiere decir momento de claridad en japonés. Es el primer CPT con un sistema innovador de distractores que, como ya dije anteriormente, tienen como objetivo distraernos, molestar nuestra atención para ver cómo nosotros reaccionamos a esos diferentes estímulos. El test está validado científicamente por una junta de grandes profesionales, entre ellos está César Sautulio. Para el test de investigación, de validación, perdón, se agarró una población de niños con TDA previamente diagnosticado con una batería estándar y salió, en el diagnóstico salieron como niños con TDA con un grupo de control. En el 90% de los casos, aquellos niños que fueron previamente evaluados con TDA, salió que al menos uno de los 4 parámetros de la atención en el test de Moxo salió significativamente alterado. Esto nos da una sensibilidad de un 90% y una especificidad del 86%. Detrás del test de Moxo hay una junta científica que sigue continuamente en investigación y en adaptación y nos siguen dando muchísima información que salen de los mismos gráficos del test de Moxo. Moxo, como ya hemos hablado antes, es la nueva generación de los test CPT, por ese mismo sistema de distractores que tiene. Es una herramienta de juego online con una consigna muy sencilla, no tiene barreras de idioma, o sea que no involucra ningún tipo de simbología más que un juego, más que dibujos. Es una herramienta objetiva para la evaluación del perfil atencional, y este punto es muy importante. Hoy en día se conocen muchos test, como el Conners, entre otros, en los cuales la evaluación se realiza por medio de un formulario. Ese formulario, en los niños de edad escolar, son rellenados por los padres y por los tutores, y no dejan de ser una visión objetiva de cómo el tutor o el padre ve al niño, o una autoevaluación. En el momento de llegar a un diagnóstico se ven esos resultados que son totalmente subjetivos. El test de Moxo no implica la observación absolutamente de ninguno de estos dos lados, ni de los profesores ni de los tutores, lo que deja a la herramienta ser una herramienta completamente objetiva en el momento de evaluar. Nadie interfiere entre la capacidad atencional del paciente y su ejecución en el test. Es si no la única herramienta que tenemos hoy por hoy objetiva para evaluar el perfil atencional del paciente. Hay dos versiones según la edad y según el género, versión de niños y versión de adultos. La versión de niños va de 6 a 12 años y dura 14 minutos y medio. La consigna es muy sencilla. En el momento en que veamos nuestra carta objetivo, nuestra carta que es la cara de Hyper, pulsamos solo una vez la barra espaciadora. Esa es la única consigna del test. A lo largo del test entran setting de distractores visuales, luego distractores auditivos y luego combinados. También tenemos elementos no objetivos que tienen como objetivo equivocarnos, es hacer esa revisión, si es mi objetivo o si no, si le tengo que dar a la tecla o no. Y así podemos medir también los niveles de impulsividad que tiene el paciente. A ver si podemos ver la demo. Esta es nuestra carta objetivo. Vemos la cara de Hyper y le tenemos que dar a la barra espaciadora. Aparecen distractores visuales. Mi carta no. Distractores auditivos. Y así a lo largo de los 14 minutos y medio. La versión de adolescentes y adultos va de 13 años a 70, es un poco más larga, dura 18 minutos y medio. Nuestra carta objetivo es una carta de 3 corazones, a nivel visual tiene un poco más de complejidad que la carta de Hyper. La consigna es la misma. En el momento en que veo mi carta objetivo, pulso una sola vez la barra espaciadora. El mundo de distractores, tanto visuales como auditivos, adaptado más
a la edad adulta, y el elemento no objetivo un poco más difícil de visualizar. Fase de que tenemos nuestra carta objetivo con distractores visuales y auditivos, es la fase de los distractores combinados. ¿Qué nos mide el test? El test nos mide los 4 índices, los 4 parámetros de la atención. Primero y principal, la atención, la capacidad de responder correctamente y permanecer enfocado a lo largo de esos 14 minutos y medio, 18 minutos y medio. El tiempo de proceso, la capacidad de responder de forma rápida y precisa, cuánto tiempo me lleva reaccionar a un estímulo, al estímulo correcto. La impulsividad, que es la tendencia de reaccionar apresuradamente antes de hacer esa evaluación, si es mi carta objetivo o no. Y por último, la hiperactividad, que es la dificultad de regular las respuestas motoras. Si tengo que apretar solo una sola vez la tecla y le doy 1, 2 o 3 veces, nos está midiendo la hiperactividad del paciente. ¿Cómo se calcula y cómo obtenemos los resultados? El test de Moxo, a diferencia de otro test de papel y lápiz, los cálculos son basados en un algoritmo automático. Esto quiere decir que en el momento en que nosotros introducimos la edad del paciente y el género, directamente nos enlaza con la norma de esa edad y de ese género. El paciente termina sus minutos de test y de manera automática en el ordenador del profesional aparecen 2 gráficos. El primero y el más sencillo de leer es una tabla con los 4 parámetros, la atención, el tiempo de respuesta, la impulsividad y la hiperactividad, en 4 niveles. Si se acuerdan, en el test en la investigación de validación salió que si al menos uno de los parámetros sale significativamente alterado, quiere decir que hay una alta probabilidad de que el paciente tenga el trastorno de TDA. En esta tabla nos sale un rendimiento superior a la norma, rendimiento en la norma, por debajo de la norma y significativamente alterado. Luego el otro gráfico que nos sale, que es el gráfico que más información nos da, es el gráfico de rendimiento. ¿Qué le pasa a esos 4 parámetros a lo largo del tiempo bajo los distintos estímulos? Tenemos las 4 líneas, la atención, el tiempo de respuesta, la impulsividad y la hiperactividad, y tenemos las distintas fases. En un próximo video vamos a explicar cómo analizamos este gráfico, que es el que nos da mayor información. Cuando tenemos una línea, uno de los parámetros en rojo, Moxo dice de que es importante seguir la batería de diagnóstico bajo un profesional, en manos de un profesional que tenga ese mandato de decir, este niño tiene algún trastorno, un neuropediatra, un neurólogo, un psiquiatra, porque el test de Moxo lo podemos usar en cualquier ámbito, lo puede usar un logopeda para ver qué capacidad atencional tiene su alumno, lo podemos utilizar en un colegio, pero lo utilizamos como una fuente más de conocimiento para ver la capacidad atencional del alumno o del paciente. Entonces, si soy una clínica que no hace un diagnóstico profesional, que no hay un psiquiatra, un psicólogo que tenga ese permiso para diagnosticar, cuando sale uno de los valores alterados, la recomendación es seguir haciendo una batería más amplia de test. El test nos permite evaluar la efectividad del tratamiento farmacológico, nos ayuda a transmitir la información al paciente. No tenemos que olvidar que el TDA es un trastorno que es totalmente invisible. No se puede ver, no es la glucosa que la medimos en la sangre o la presión arterial. Es un trastorno que es invisible. En el caso de que tengamos hiperactividad, lo podemos ver en el movimiento del paciente. Cuando nosotros hablamos con los pacientes, con los padres o con el paciente mismo y le mostramos los gráficos de rendimiento, es mucho más claro entender de que dentro de la atención hay uno de los parámetros que salió alterado.
Nos ayuda mucho en los casos de disparidad entre en esos cuestionarios que llegan y que uno tiene una puntuación de 10 y el otro una puntuación de 5, y el médico tiene que hacer algún valor en medio. En ese caso, esos son los casos donde Moxó nos viene a dar una respuesta objetiva a la capacidad atencional del paciente. Y nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial. En aquellos cuadros donde veamos que los problemas de atención no son lo que está detrás de ese cuadro clínico, sino que tenemos altos niveles de ansiedad y podemos hacer una diferenciación en el diagnóstico, podemos también así mejorar nuestra intervención, hacer una intervención mucho más exacta. Los invito a entrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, a escribirnos si tienen alguna duda, si quieren probar el test, para conocer mejor esta herramienta que ayuda mucho en nuestra clínica, en nuestra intervención, para hacer un trabajo mucho más profesional y mucho más a medida.